Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David y en este vídeo vamos a hablar sobre la ley de la atracción, porque es una ley que está corriendo mucho por internet y bueno, yo quisiera compartir cómo la interpreto, cómo la entiendo y cómo la aplico yo en mi vida. Para ello vamos a seguir el índice que tenéis más abajo en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a hablar de qué es esta ley, cuál es la definición y de los principios herméticos. Vamos a hablar también del proceso de manifestación, de los mantras y hechizos, los spells, que se les dice en inglés, la ley de atracción en cuanto a relaciones interpersonales. Después continuaremos con la vida y los chakras como catalizadores de experiencia. Y por último os daré algunos ejemplos propios de mi vida de manifestación y también hablaremos de lo que es el libre albedrío y el destino. Bueno, pues la ley de la atracción es una ley de la que se está hablando mucho en el New Age o en la nueva era y tiene que ver con la manifestación en el plano terrenal. Si buscáis la definición por internet, en Wikipedia por ejemplo, os va a aparecer que la ley de la atracción es una pseudociencia que se basa en que los pensamientos crean nuestra realidad. Pues esto es cierto, sí, pero en parte. Porque se les olvida la otra mitad de la ecuación. Siempre se habla de pensamiento positivo y atraerá lo positivo. Y esto es cierto, pero realmente hay mucho más en juego cuando estamos hablando de manifestación. Manifestar realmente es materializar un deseo, hacerlo realidad. Así que para ello vamos a estudiarla más en profundidad. Como venimos haciendo en vídeos anteriores, vamos a utilizar los 7 principios herméticos. Vamos a estudiar los 4 que se utilizan más, pero realmente siempre están los 7 en juego. Y en esta ley de la atracción, los que más prevalecen son vibración, polaridad, generación y causa y efecto si somos conscientes de que estamos manifestando. Vamos a empezar con el principio de la vibración, vamos a hacer un pequeño repasito. Y realmente el principio hermético de la vibración dicta que solo podemos interactuar con aquello que vibra igual que nosotros. Es como por ejemplo la rueda de un coche. Si gira muy rápido, llega un momento en el que no la vemos porque está vibrando más rápido que nosotros. En cambio, si nosotros pudiésemos girar a la misma velocidad a la que gira la rueda, pues sí que podríamos verla, por lo tanto sí que podríamos interactuar con ella. Realmente se trata de que al girar a la misma velocidad estamos vibrando en la misma frecuencia, por lo tanto podemos percibirla e interactuar. Pues igual pasa con nuestra realidad. Cada pensamiento y cada emoción genera un campo vibratorio en nuestros cuerpos. Y ese es el campo que determina cuál es nuestra vibración. También se podría comparar con el aura, y el aura no es más que la manifestación visual de cómo es nuestro campo vibratorio, es decir, cómo se manifiesta nuestra energía, cuáles son nuestros centros energéticos o chakras que más están potenciando en un momento determinado. Y esta energía actual que se mide en el aura también va a determinar con qué tipo de experiencias vamos a poder interactuar en nuestra vida. Lo veremos más adelante en el vídeo. Ahora vamos a pasar al principio de la polaridad. Gracias a este principio comprendemos que los polos opuestos, sean lo que sean, realmente son lo mismo. Vamos a coger el ejemplo que di en el vídeo del Kybalión, que es con la temperatura. Al final, si hace calor o hace frío, realmente no dejan de ser distintos grados de una misma cosa que es temperatura. Si hace calor significa que las partículas del aire pues vibran más rápido y si hace frío pues es que vibran más lento. Pues lo mismo pasa con las emociones. Es decir, si yo hablo de amor y de odio no deja de ser la misma cosa, solo que en distintos polos, en distinto grado. También se puede estudiar la influencia del principio de polaridad en los chakras bajos de polaridad negativa, que no es que sean malos, sino que son bajos, y los chakras altos de polaridad positiva, que tampoco es que sean mejores, sino que son de distinta polaridad. Ahora bien, si juntamos los principios de vibración y de polaridad, nos da la escala vibracional de las emociones de David Hawkins, y la verdad es que esta escala vibracional de las emociones pues nos va a ayudar mucho a identificar cuál es nuestra energía y desde dónde estamos trabajando a la hora de manifestar o a la hora de interactuar con cualquier experiencia que aparezca en nuestras vidas. Hablemos ahora del principio de generación. Yo este principio lo entiendo en horizontal. Para mí, la polaridad es vertical y la generación es horizontal. Del lado izquierdo, del lado femenino, tenemos esa energía más creadora, inspiradora, emocional. Y del lado derecho, del lado masculino, tenemos esa energía que ordena, delimita, concretiza. Ambas energías están dentro de nosotros y dentro de todo. Y es a través del equilibrio de estas dos energías como logramos manifestar realmente. En los chakras, como explicamos en el vídeo de los chakras, este equilibrio de las dos energías se hace mediante el equilibrio entre los chakras 2 y 3 y 4 y 5, que son femenino-masculino, femenino-masculino. Luego lo vamos viendo.
El último principio del que vamos a hablar en este vídeo va a ser el de causa y efecto, y solamente si somos conscientes de que estamos manifestando. Realmente se trata de poner nuestra energía en un punto y convertirnos en los causantes, en los detonantes de nuestros propios efectos en nuestra vida. Es decir, que las experiencias no nos gobiernen a nosotros, integramos esas experiencias e incluso las buscamos. Una vez recordados estos principios herméticos, pasemos ahora a lo que es la ley de la atracción en sí y al proceso de manifestación. Ya tenemos los componentes, los ingredientes y ahora pues vamos a ver la receta. Lo que es esencial en el proceso de manifestación es que el deseo que queremos manifestar tiene que ser un deseo del corazón, del chakra corazón. Para ello, primero tenemos que conseguir dentro de nosotros un equilibrio de las polaridades. Es decir, en nuestro sistema energético, en nuestra Kundalini, tenemos que tener el equilibrio entre la energía femenina y masculina, que son realmente los chakras 2 y 3. Porque si no, no va a ser ningún deseo del corazón. En su caso, sería a lo mejor un deseo del chakra sacro. Por ejemplo, sería el manifestar estar con X persona, y eso realmente es un amarre, es una codependencia encubierta. Y básicamente no es amor. Y si fuese un deseo del plexo solar, seguramente se convertiría en un esquema piramidal de bajo astral en el que se produce un vampirismo energético y al final no es amor. Y lo que le pasa a este tipo de sistemas es que por principio de entropía, como no tienen amor, se van a desmoronar. Creo que lo vais a ver más claro con el ejemplo de ganar la lotería. ¿Para qué quieres ganarla? ¿Cuál es la intención? Algunas personas responderían, pues bueno, gano la lotería y me quito de trabajar. Realmente ese es el chakra sacro que está ahí ejerciendo su poder. Lo que hay de fondo tras ese deseo es hedonismo y pereza, no es amor. A este mundo venimos a trabajar, en nosotros mismos y en ayudar a los demás. Bueno, eso sí queremos, claro, pero es el camino más fácil. Otra intención de ganar la lotería. Otras personas pues os dirían, gano la lotería para así tener más poder y posición social. ¿Qué hay de fondo realmente? Pues un deseo del plexo solar en sombra. Se trata de un deseo materialista, egoísta, y ya si me pongo extremista, pues sería de dominación y control. ¿Y qué queréis que os diga? Pero eso no es amor. En cambio, si nuestra intención es, por ejemplo, gano la lotería para invertir y poder abrir un negocio donde, no sé, puedo vender remedios naturales que he probado conmigo mismo, que son eficaces, y así poder ponerlos al servicio para ayudar a los demás. Pues créeme que se te dará porque eso es amor por ti, amor por tu vocación y amor por ayudar al prójimo. Porque realmente estás tratando de ayudar de corazón. Y eso es un deseo del corazón. Es por eso que solo los deseos del corazón, es decir, los que se basan en el amor, son los que se hacen realidad. Ahora bien, después de tener ese deseo del corazón, y esto es lo que normalmente olvidan a la hora de explicar esta ley por ahí por internet, es que hay que mantener esa vibración. Y esa vibración la va a producir una emoción. Es decir, te tienes que preguntar cómo te vas a sentir cuando tengas aquello que estás deseando. Y después tenemos que mantenernos en esa vibración. Que recordad, siempre tiene que ser amor, porque no se puede construir con ninguna otra cosa. Porque ya hemos visto que si se trata de un deseo del chakra sacro o del chakra del plexo solar, se va a desmoronar, porque no es amor, no ha pasado el filtro. Y lo que va a ocurrir es que el principio de entropía va a actuar y aquello que no tiene una base amorosa siempre se acaba desmoronando. Y una vez que tenemos a esa emoción, ese deseo en la forja, tenemos que darle un orden. Es aquí donde se consigue ese equilibrio de las energías femenina y masculina a la hora de manifestar. Porque sí, tenemos ese deseo y lo queremos de corazón. Ahora bien, ¿cómo lo queremos? Tenemos que delimitar ese deseo con concisión, con verdad, con honestidad. De hecho, aquí me recuerda mucho a las espadas en el tarot. No sé si conocéis el tarot, pero existen cartas donde las espadas están volando por el aire y realmente eso se trata de pensamientos. Y una vez que ese pensamiento se verbaliza, ya sea por escritura o por habla, significa que hemos cogido esa espada y le hemos dado forma y una dirección. Me recuerda mucho al arcano mayor de la justicia, no sé si lo conocéis, que es realmente pues, una señora con los ojos vendados y una balanza, un equilibrio. Realmente se trata de este equilibrio, que sabe realmente lo que quiere y para qué lo quiere. Además, este proceso de darle un orden al corazón también nos ayuda con la ley de asunción. La ley de asunción es muy importante en el proceso de manifestación porque nos dice que tenemos que asumir, tenemos que tener esa asunción de que aquello que hemos pedido de corazón y le hemos dado forma, nos va a llegar. Es decir, ya está hecho, ¿no? Lo típico de hecho está. Esa frase de hecho está, ahí ya lo estás asumiendo. Por lo tanto, va a ayudar mucho a manifestar esa realidad.
Por último, cuando tenemos ese deseo y esa emoción, esa vibración y le damos un orden y tenemos este equilibrio de las polaridades, es el tercer ojo el que se va a encargar de proyectar ese deseo en nuestra realidad. Si os dais cuenta, todo es una metáfora para los chakras y los principios herméticos. Si metemos aquí el principio de causa y efecto, realmente lo que estamos haciendo es poner en movimiento las energías masculina y femenina para crear una causalidad. Y cuando tenemos ese deseo, ese objetivo, lo que tenemos que hacer, como os decía, es mantener esa vibración para atraerlo. Y por último, hay que dar algunos pasos en la materia para atraer esa realidad a nuestras vidas. Si os dais cuenta, es un baile cósmico entre las energías masculina y femenina. Y es muy bonito porque realmente se trata de la energía femenina, que es interna, que es el deseo nuestro, eso que nos motiva, eso que nos inspira, y lo vamos buscando, vamos dando pequeños pasos externos en la Matrix, ¿no? En la simulación, hasta que lo conseguimos, porque lo vamos atrayendo. Porque realmente lo que estamos haciendo es saltar de una línea de tiempo a otra. Porque si realmente tenemos un deseo del corazón y lo sentimos genuinamente, quiere decir que ese deseo, esa realidad existe, pero en otra línea de tiempo. Entonces, básicamente es, vale, la estoy sintiendo internamente en el subconsciente, por lo tanto sé que existe. Y ahora la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué pasos tengo que dar para llegar a esa realidad? Para llegar a materializar ese deseo en mi vida. Lo que ocurre es que aquí en la Tierra, en la Matrix actual, estamos muy densos. Por lo tanto, estos deseos del corazón tardan un poco más en llegar. No es como, por ejemplo, en el astral, en el mundo de los sueños. No sé si habéis sido conscientes de que estabais soñando alguna vez y habéis dicho, ay, pues quiero que aparezca, no sé, una flor, y de repente aparece la flor, ¿no? Y realmente es una materialización, pero en el astral. De hecho, es más, las veces que yo me despierto en mis sueños y sé que estoy en el astral, siempre pido que aparezca algo muy extravagante para cerciorarme de que estoy soñando. Y una vez dije, ¡hala! Estoy soñando, ¿no? Pues quiero que aparezca un avión. Y hacía el avión, ¡fum! Digo, vale. Digo, quiero que aparezca una nave espacial y hace, ¡fum! Digo, vale, estoy soñando. Entonces es una forma de entender también cómo funciona la materialización en el astral, ¿no? Ya no en el mundo tangible, sino en lo intangible. Y en resumen, lo que estamos hablando es que el hecho de tomar decisiones y realizar actos basados en el amor nos va a ayudar mucho en este baile cósmico de las energías a la hora de materializar. Creo que he soltado mucha información de golpe, así que para recapitular, digamos que como hablábamos antes, la emoción va a ser el motor de nuestra vibración. De hecho, si nos vamos a la etimología de la palabra emoción, tenemos emotio, motio motionis, que significa movimiento. De hecho, se ve mejor en inglés, que es motion, movimiento, emotion. Va a ser el motio, el movimiento que nos lleva hacia lo externo, por eso es emotion, emoción, nos mueve hacia lo externo. Realmente es el chakra del corazón y el de la garganta trabajando juntos para proyectar. Las emociones son aquello que nos mueve. Las emociones también se encuentran en el chakra sacro, que es el segundo. Verdaderamente son la energía creadora en sí. Es el chi del que se habla, ¿no? El chi realmente es el chakra sacro, es de donde sale nuestra energía vital. Y lo que hay que hacer con esas emociones, con aquello que nos mueve, es pasarlas a través del plexo solar para ordenarlas, filtrarlas y equilibrarlas para que verdaderamente lo que extraigamos de ahí sea amor. Y así conseguimos el deseo del corazón. Por último, hay que darle un orden y una concreción a ese deseo del corazón, a ese amor, para que el tercer ojo se encargue de proyectarlo en nuestra realidad. Y bueno, pues esta es la receta y este es el proceso de manifestación, pero quisiera añadir que se trata de la fórmula avanzada, por así decirlo. Es la forma, si aplicamos el principio de correspondencia, de cómo es arriba es abajo, de cómo manifiesta, digamos, Dios, el todo, la fuente primordial de energía, y es que realmente lo hace dentro de sí misma. Porque lo único que está haciendo es coger ese amor, que es la energía principal que existe, y ordenarla a través de la luz, que es lo que somos nosotros. Somos energía, somos amor, ordenados a través de la luz, de los fotones que nos componen. Pero si creemos que este proceso de la manifestación que acabo de explicar se nos hace muy difícil, existen algunos rituales de luz que nos pueden ayudar. Como por ejemplo, el hecho de encender una velita, de escribir en un papel y doblarlo tantas veces, de tirar una moneda al río. Y sí, estos rituales sí que nos ayudan, pero hay que tener en cuenta todo el proceso anterior que acabamos de ver. A través de estos rituales, lo que estamos haciendo es que el proceso de manifestación no sea tan abstracto. Es como que estamos concretizando la materialización en algo físico. Pero realmente estos rituales no dejamos de ser nosotros, son unas herramientas que son realmente una extensión de nosotros mismos, porque estamos concretando nuestro amor y nuestra luz en un objeto.
Y esta es la explicación realmente de los rituales de luz para manifestar, que es que somos nosotros mismos extendidos a través de un objeto. Es como la varita de un mago. Al final la varita de un mago es una extensión de sí mismo. Y aquí ahora hablando de rituales quisiera hacer una pequeña advertencia porque está muy de moda todo esto de la santería, las velas y los rituales oscuros. Y simplemente quisiera recordar que hay que tener mucho cuidado con los amarres. ¿Qué son los amarres? Pues realmente son magia negra, porque estamos haciendo que una persona, digamos, se quede enganchada a nosotros energéticamente. Y yo os digo que bajo ningún concepto podemos interferir con el libre albedrío de una persona, porque es el peor karma posible que vamos a recibir después. Porque si hacemos un amarre con una persona, eso no es amor, eso es codependencia, porque si tú amas, amas libremente, no atando, no quitando libertad, no interfiriendo con el libre albedrío de la persona. Bueno, pues vista la receta y visto los rituales de luz, quisiera añadir también el tema de los mantras y de los hechizos o spells. Y es que hechizo en inglés se dice spell, pero es que spell en inglés también significa deletrear. ¿Por qué? Porque cada letra tiene una vibración y esa vibración nos puede ayudar a atraer esa línea de tiempo. Y con esto también quisiera darle importancia a la hora de elegir muy bien las palabras que utilizamos en nuestro día a día, porque no es lo mismo decir poco a poco, que eso es pensar en escasez, que decir paso a paso, que es pensar en progresión y abundancia. Porque no es lo mismo decir estoy enfermo que decir que cada vez estoy en mejor estado de salud. Y es aquí también donde aparece la diferencia entre yo soy y yo estoy. Encontraréis mucho el mantra de yo soy, yo soy, yo soy. Sí, y cuidado, porque el yo soy vamos a utilizarlo para cosas positivas, aquello que queramos atraer realmente a nuestra vida. Pues yo soy amable, yo soy amor, yo soy luz, yo soy sanación. De hecho, puedes utilizar hasta estos mantras en cualquier aspecto de tu vida. Yo, por ejemplo, los utilizo a veces hasta cuando cocino, que como tengo una varita, ¿no? Es, digamos, la cuchara para cocinar. Estoy ahí como yo soy, y me digo cosas bonitas y se las digo a la comida. Y realmente estoy haciendo como una poción mágica, por así decirlo, ¿no? Es como otro ritual de luz. Y cuando hablemos de cosas negativas, pues podemos utilizar, por ejemplo, el yo estoy, que es temporal, que es la diferencia entre ser y estar. Pues, por ejemplo, yo estoy cansado, pero es ahora, es momentáneo, es temporal, mañana ya no. Pues yo estoy enfermo, ¿vale? Pero es ahora, dentro de un par de días estaré muchísimo mejor. Ahora vamos a hablar de la ley de la atracción en cuanto a relaciones interpersonales. Esto también os sonará un poco de tantra, y yo os digo no soy experto en tantra, pero realmente lo que nos dice el tantra es que los polos opuestos se van a atraer porque se van a armonizar entre sí. Y esto ya lo hablé en el vídeo de la ley de dualidad, y es que cuando tenemos las energías masculinas y femeninas en la sombra, es decir, en un esquema de bajo astral, pues estas personas se van a atraer en base al ciclo de abuso. Es decir, por un lado vamos a tener a la energía masculina en la sombra que va a tratar de dominar a la energía femenina que realmente quiere ser dominada. Y es así, si nosotros estamos vibrando en un esquema de bajo astral, pues vamos a atraer a personas que nos van a proporcionar experiencias e interacciones de bajo astral. En cambio, si nosotros conseguimos transmutar nuestra sombra, esa parte negativa, oscura dentro de nosotros, y conseguimos subirlas al corazón y a la garganta, pues vamos a traer a nuestra vida personas que nos van a proporcionar interacciones, en este caso de alto astral. Luego al final del vídeo doy ejemplos de cómo se manifiesta esto, por ejemplo, en mi vida. Y por último, antes de pasar a los ejemplos que os quiero compartir, os quisiera hablar de la ley de atracción como catalizador de experiencias según los chakras. Y esta información la saco de la ley del 1. De hecho, esta explicación va mucho en consonancia con los registros akáshicos, y no sé si conocéis qué son los registros akáshicos, pero realmente son como el libro de la vida, es decir, es el libro donde se escribe todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que podría pasar en la vida de un ser humano, de un país, de un planeta, de una estrella, de todo. Y os explico un poco cómo lo interpreto yo. Y es que realmente nosotros cuando encarnamos, nuestra alma tiene, en la mayoría de los casos, una serie de lecciones preprogramadas que tiene que aprender. Y claro, lo bonito de todo esto es que entra en juego la alquimia, que la alquimia es la transmutación de la sombra, aquello de lo que os hablaba antes. Porque cuando transmutamos nuestra sombra, lo que estamos haciendo es un cambio de perspectiva. Estamos cambiando de vibración y de polaridad. Entonces se trata de hacer que cada experiencia que nosotros vivimos pase desde el polo sur al polo norte. Hablando de los chakras, sería del chakra raíz al chakra de la corona. Os leo lo que se comparte en la ley del 1. Dice así: cada experiencia será secuencialmente comprendida por el complejo mente-cuerpo-espíritu,
Primero, en términos de supervivencia, que sería el chakra raíz. Después, en términos de identidad personal, que sería el chakra sacro. Después, en términos de relaciones sociales, que sería el plexo solar. Después, en términos de amor universal, chakra corazón. Después, en términos de cómo la experiencia puede engendrar la comunicación espontánea, la garganta. Después, en términos relativos a la forma en la que la experiencia puede relacionarse con las energías universales, el tercer ojo. Y finalmente, en términos de la naturaleza sacramental de cada experiencia. Es decir, cada vez que nos ocurre algo en nuestra vida, cualquier tipo de interacción, hasta el mínimo gesto de que alguien te toque el hombro, lo primero que va a pasar es que la experiencia va a bajar al polo sur, es decir, al chakra raíz. Nos podemos asustar, porque es lo que hace el chakra raíz, la supervivencia, y para eso nos da miedo, nos asustamos, pero depende de cómo sea la situación, ¿no? Pero básicamente es como que nos asustamos, y si pasamos ese chakra, pasamos al chakra de las emociones, y es como, ay, ¿cómo me ha hecho sentir? Me ha asustado, he sentido miedo. Y ahora aparece el plexo solar con las relaciones interpersonales y dices, no, a ver, pero no era su intención, simplemente te quería llamar la atención. Y dices, ah, vale, lo entiendo, lo perdono. Y aparece el corazón. Y después, ay, es que me está llamando la atención porque me quería compartir algo, quería comunicarme algo. Y encima, aquello que me ha comunicado ha hecho que vea las cosas de otra manera. Y finalmente entiendo la naturaleza sacramental de decir, leña, es que me ha asustado, me ha llamado la atención y he pasado por todo mi sistema de chakras, por mi kundalini, hasta entender por qué he tenido esa experiencia. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier cosa. Lo he puesto un ejemplo muy básico, creo yo, pero es como, al final se trata de entender que cada experiencia que tenemos viene a nosotros por nuestra propia atracción. Es decir, si nosotros, imaginaos, nos hemos quedado en el chakra sacro porque nos ha dado miedo, nos ha molestado, no hemos dado pie a que se activen los demás centros energéticos. Por lo tanto, nuestra energía se va a quedar ahí. Y la energía que vamos a emanar va a estar en relación con ese chakra. Y las futuras experiencias que podamos recibir van a ir en función de esa energía que está asociada a ese chakra, hasta que lo terminemos de cristalizar y de pulir. Por eso se trata de que conforme vamos viviendo esta experiencia terrenal, vamos pasando por cada uno de los chakras, ¿no? Pues el chakra raíz a la infancia. Después crecemos, pasan unos años y el chakra sacro. Después a la adolescencia, el plexo solar. Estoy hablando de forma generalizada, ¿vale? Pueden ser antes, después. Pero bueno, es como que vamos atrayendo ese tipo de experiencias a nosotros para así poder cristalizar nuestro sistema de chakras. Lo bonito aquí es tratar siempre de elevar la experiencia desde el chakra raíz al chakra de la corona y el entender que cada experiencia es sagrada, de que todo lo que nos ocurre aquí lo estamos atrayendo para crecer y evolucionar. De esta manera se quitan del medio muchos complejos de victimización que aparecen y entendemos que realmente estamos aquí viviendo nuestra propia vida, forjando la pureza de nuestra alma. ¿Y qué nos puede ayudar a conseguir pasar del polo sur al polo norte? La meditación. Porque si nosotros meditamos todo aquello que nos ocurre en nuestra vida, vamos viendo, vamos puliendo, vamos dejando atrás el ego y vamos viendo cómo cada experiencia nos está haciendo elevarnos a un nivel superior de consciencia. Y así, cuando nos llega, por ejemplo, una persona que nos grita, porque claro, he hablado de la experiencia de hablar con un toque, pero imaginad, por ejemplo, que alguien nos grita. Pues pasamos de ese miedo de repentino, ¿no? De que alguien nos empieza a gritar y esas emociones negativas que se nos empiezan a estancar y le hacemos un filtro, decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la relación social? Y entendemos con compasión y empatía que esa persona, si nos está gritando, es por algo. Es decir, que no habrá pasado para que esté en este estado. Entonces nosotros ya cambiamos nuestra forma de comunicarlo y de entender la situación comunicativa. Y vemos más allá del velo que tienen las personas, de que si nos está gritando es porque realmente está triste. Y por último entendemos que esta experiencia al final nos está haciendo a nosotros crecer, de que estamos viendo realmente lo que está sucediendo de verdad, porque entendemos con compasión y empatía, porque entendemos la relación social y entendemos nuestras emociones y las controlamos. Y así vamos a pasar de tener experiencias a lo mejor un poco más negativas, más turbulentas, a tener experiencias cada vez más enriquecedoras. Y cuando nos aparezca alguna de estas a modo de repaso de examen, ¿no? De decir, venga, ahora algo difícil para ver si la superó de verdad. No nos muevan. Es decir, todas estas experiencias que estamos atrayendo son exámenes y pruebas todo el rato que nos hacemos a nosotros mismos, a nuestra alma, para ver si estamos creciendo realmente, si estamos evolucionando. Así funciona la ley de la atracción en nuestra propia vida, porque tenemos que cerciorarnos de que estamos creciendo, de que no nos veamos abajo, de que las experiencias no nos controlan a nosotros, sino que las integramos, de que las atraemos, a veces involuntariamente, y estas experiencias nos ayudan a crecer.
Y ahora sí os voy a compartir algunos ejemplos propios de mi vida en los que he conseguido materializar algo, ¿no? Algún deseo del corazón. Y también vamos a hablar un poco de lo que es el libre albedrío y el destino. Y vamos a empezar, por ejemplo, con mi piso, con mi casa actual. Yo recuerdo que para ello lo que hice es coger una libreta que tengo y escribí una carta describiendo cómo iba a ser mi piso ideal, ¿no? Cómo lo iba a querer, es decir, estaba con el deseo del corazón y lo estaba concretizando, como os he explicado antes, ¿no? Y claro, lo que hacía es que cada noche, durante un tiempo, la estuve como leyendo y manteniendo esa vibración de cómo me voy a sentir cuando esté en mi piso, cómo voy a estar, cómo va a ser visualizarlo, sentirlo, sentirme bien allí. Y también otro ritual que hice fue que me acerqué aquí a un río de Granada, del centro de Granada, y me llevé una moneda de 2 euros porque quería un piso para mi gatito y para mí. Y pues lo que hice fue lo mismo, tratar de imaginarme en un piso bonito, en un piso en el que yo estuviese a gusto con mi gatito, y tiré la moneda al río y pedí un deseo. Pues al día siguiente apareció este piso publicado en una aplicación de estas de alquiler. Y fue muy gracioso porque también fue el día del cumpleaños de mi abuela. Mi abuela ya no está aquí en el plano físico, pero bueno, también me hizo gracia porque fue el mismo día de su cumpleaños al día siguiente, porque fue en la noche de San Juan, que también es una noche muy mágica. Estos deseos y estos rituales, se me olvidó comentarlo antes, si los hacemos en fechas señaladas, o con una vela, o con una pulsera roja, o con lo que sea, al final, como ese tipo de rituales lo practican muchas personas, realmente tienen una utilidad y nos ayudan porque tienen una energía detrás. Hay mucha gente que lo está practicando. Entonces tiene una fuerza inconsciente, en el subconsciente tiene fuerza. Pero bueno, volviendo al tema del piso, que apareció, yo os digo, al día siguiente. Me hizo mucha gracia porque ya cuando hablé con el casero en persona, la segunda vez que nos vimos, me parece, claro, yo vi que en la aplicación te dice cuánta gente ha contactado con esa persona, ¿no? Bueno, pues sé que más de 100 personas habían contactado en ese día con el casero. Bueno, pues a mí me respondió a las 10 de la noche y me dijo, oye, que he visto tu perfil y no quisiera perderlo. Claro, de más de 100 personas que le habían hablado, como que se fijó en mí. Y ya hablando en persona, una vez me dijo, la verdad es que de tantísima gente de la que me habló, no sé por qué te respondí a ti. Claro, yo entendiendo cómo funciona la manifestación, por dentro pensando, pues yo sí, amigo. Y es que lo manifesté yo. Pero bueno, fijaos que yo me mudé aquí un 30 de junio y yo lo encontré un día 24. Es decir, yo tenía una semana de diferencia hasta que pude venirme a este piso. Porque yo antes compartía piso y la verdad es que yo ya no me encontraba bien en ese tipo de situación. ¿Qué me pasaba a mí? Y aquí es donde entra en juego esto de las experiencias que os explicaba antes. Que es que, claro, yo no me sentía bien y cada vez que yo no me encontraba a gusto en una situación, yo lo que hacía era huir, evadirla, escaparme. Entonces, claro, aquí había un compromiso con mi alma y es que yo tenía que aprender esa lección de compasión y amor. En este caso, a través de la experiencia de compartir piso. Y claro, no me pude ir y me tuve que quedar hasta el final, porque hasta el mismo día 30, o sea, yo me vine aquí el mismo día 30 por la noche. Tuve que estar allí y entender que todo lo que me estaba pasando era para fortalecerme a mí. Así que de esta manera estamos viendo, ¿no?, cómo funciona el destino y el libre albedrío. Es decir, sí, yo quiero irme, porque yo tengo mi libre albedrío de querer irme, pero mi destino me dice, oye, tienes que aprender esta lección. Es una lección de amor universal. Tienes que quedarte hasta el final. Esta vez no vas a huir. Y además también era una lección para confiar, ¿no? Para decir, todo está bien, todo siempre ha estado bien y todo es para mi crecimiento. Todo va a llegar. Y al final, llegó. Todo este tipo de experiencias desemboca en un crecimiento espiritual que es muy bonito, ¿no? Porque echas la vista atrás y dices, jo, lo que he conseguido evolucionar, ¿no? A través de las experiencias que he ido atrayendo a mi vida y cómo he ido creciendo. Es muy bonito echar la vista atrás y entender todo esto. Perdonad este corte, pero editando el vídeo me he dado cuenta de que existe un ejemplo de catalizador de experiencia y de atracción entre almas muy marcado en mi vida. Se trata de mi conexión con mi mejor amigo, Aurum, que es el gatito que veis en pantalla. Él apareció en mi vida poco después de que se me rompiese el corazón. Como comenté en el vídeo de los chakras, el chakra corazón se puede abrir por medio del amor o rompiéndose, para así sanarlo y ascender en el sistema de chakras. Lo que ocurrió es que antes de Aurum, en mi vida me acompañaba una gatita. Pero durante el confinamiento, mi angelito tuvo que irse. Yo me quedé destrozado, como si me hubiesen arrancado una parte de mí. Al poco tiempo, un tío mío, que es muy sentido con los animales, me habló diciéndome que me pasase por casa, que tenía algo para mí. Yo sabía de más y de sobra lo que era, y con la vista nublada, temblando y reticente, me acerqué. Había traído 2 gatitos, uno para él y otro para mí. Los 2 eran y son preciosos.
Pero lo curioso aquí es que él en principio quería quedarse con Aurum y yo me quedaría con su hermano. Sin embargo, cuando me acerqué allí donde estaban los dos, Aurum se acercó a mí, mientras que su hermano me bufó. Es más, en el momento en que lo vi, supe cuál iba a ser su nombre. Y es que Aurum significa oro en latín. Así por su color, ¿no? Más tarde descubrí, gracias a una lectura de registros akáshicos, que Aurum y yo habíamos estado juntos en otras vidas. Solo que en esta había decidido venir como gato. Y ya os digo que en el momento en el que nos reencontramos yo todavía seguía dormido y no entendía nada sobre los procesos de reencarnación y de atracción de almas. Pero claro, ahora he hecho la vista atrás y entiendo por qué él se acercó a mí y su hermano me rehuyó. Porque él se acordaba de mí. Los animales no tienen velo del olvido, pero tampoco tienen mente para poder recordar. Lo que sí tienen son sentimientos y sienten las energías. Auron sintió mi energía como familiar y es por eso por lo que vino conmigo. Así actuó la ley de la atracción. Y todo esto ocurrió porque la gatita que me acompañaba antes se fue. Claro, y ahora lo entiendo. Si no se hubiese ido, Auron y yo no nos habríamos reunido. Por eso digo que se trata de un catalizador de experiencia. Se me rompió el corazón y se me cristalizó. Me hice más fuerte y ahora, con mucho amor, entiendo la labor de mi gatita y que tuviese que irse de aquella manera tan trágica para que Auron pudiese entrar en mi vida. A día de hoy, es el mayor regalo que me ha dado el universo. Es mi fiel compañero, protector y amigo. No sabéis lo agradecido que estoy de habernos reencontrado de nuevo en esta vida. Otro ejemplo podría ser mi trabajo aquí en la Matrix y las ayudas económicas, ¿no?, que estaba pidiendo por ahí. Y es que me acuerdo que, claro, yo este verano me inicié en Reiki y cada vez que estaba haciéndome Reiki en el plexo solar, trataba de manifestar más compensación económica, más seguridad económica. Y obviamente yo no quería directamente que me tocase la lotería y ya, yo quería trabajar, es decir, a mí me gusta trabajar. Y aquí es donde me apareció una distinción muy fuerte entre libre albedrío y destino. Y es que menos mal que no conseguí más trabajo. Sí que me dieron la sustitución de una compañera que me ayudó bastante económicamente para hacer unas compras que necesitaba para el piso, pero claro, si yo hubiese conseguido otro trabajo, habría tenido más ingresos de lo que me podría permitir en base a Hacienda. Y esto me he dado cuenta a final de año, porque me puse a hacer cuentas y me quedé a 300 euros de salir yo perdiendo dinero. Entonces fue como, wow, digo, ¿cómo me protegen los registros akáshicos? Es decir, ¿cómo me protege el destino? Por mucho que yo quiera con el libre albedrío trabajar y tener más trabajo, es como, oye, no te puedes pasar, espérate a que cambie el año para conseguir más trabajo. Y si nos ponemos a analizar, realmente aquí en este ejemplo yo no estaba manifestando desde el corazón, estaba manifestando desde el plexo solar y el chakra raíz. Porque realmente lo que estaba sintiendo es un miedo a la escasez. No tengo que tener miedo a la escasez, porque para eso ya me había pasado el año anterior ahorrando muchísimo. Y es bonito cómo el universo a veces no te da lo que quieres, sino aquello que necesitas para crecer. Aunque también os digo que por fuerza de voluntad y amor puedes manifestar lo que quieras. Pero bueno, es para que entendáis un poco mejor, ¿no?, ese baile entre el libre albedrío y el destino. Y algo que me ocurrió el mes pasado fue que, bueno, yo compré un décimo de lotería un miércoles. La lotería de Navidad era el viernes, ¿no? Bueno, pues ese miércoles compré un décimo de lotería con un amigo e hicimos un ritual. Compramos unas velas y unas piedrecitas y les pusimos mucha intención y mucho amor porque queríamos el dinero para invertirlo en un proyecto. Entonces eso fue el miércoles por la tarde y nosotros de cara al viernes a que nos tocase el décimo. Pues el día siguiente, el jueves por la mañana, me despierta mi padre llamándome por teléfono diciéndome que por una serie de motivos, pues que nos iba a dar a mi hermano y a mí una gran cantidad de dinero. Entonces, claro, yo me quedé frío de decir, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Es decir, hice ayer un ritual para obtener más dinero, para una causa mayor, ¿no?, para un bien mayor, y ahora me despierta mi padre con esto. Fue como, ¿qué? No me sorprendió que de la nada llegase esa cantidad de dinero, sino que fue al día siguiente de tratar de manifestarlo. Fue algo muy mágico, muy muy mágico, pero ya os digo, porque se trataba de un deseo del corazón, con un ritual mágico de por medio y también con la ayuda de otra persona. Entonces había como un bien mayor ahí de fondo, un chakra corazón, dos chakras corazones de hecho, que estaban ahí tratando de manifestar una compensación económica para poder invertir a un bien mayor. Para que entendáis realmente que los deseos del corazón sí que se cumplen. Bueno, pues espero que estos ejemplos propios os hayan dado certeza de que realmente funciona, ¿no?, este tema de la manifestación de los deseos del corazón, de cuál es el proceso, de cuáles son los ingredientes, ¿no?, los componentes, y sobre todo por qué es importante entender la ley de la atracción.
Es decir, ¿por qué la comparto? Porque como os decía al principio, creo que hay muchas interpretaciones de esta ley. Pero lo ideal, en mi opinión, es entender en qué se basa. Y que si nos ponemos a pensar, realmente es otra metáfora para los chakras y los principios herméticos, como venía diciendo. Y lo bonito es utilizar esta ley como una herramienta, saber cómo funciona realmente y por qué a veces manifestamos y otras veces no. Por esto del libre albedrío y el destino. Utilizad esta ley con mucha conciencia y mucho amor y seguro que os va genial. Y eso ha sido todo. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacer, por favor compartidlo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.